Quedaron también destruidas 3 vidas útiles. Momentos, siendo exactamente las 12, las 00 horas con 4 minutos, se acaba de producir un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. Están saliendo del edificio donde se encuentra el carro. El terrorismo en el Perú fue un fenómeno el cual solo trajo destrucción y muerte en los años de 1980 a 2000. Estos diferentes tipos de ataques mandados por Abimael Guzmán causaron un miedo y una tristeza en la población peruana. Un ejemplo de estos atentados fue el de Tarata, en 1992, que marcó un inicio de los atentados en Lima y una preocupación en el presidente de esa época, Alberto Fujimori, y en la población, ya que todavía no había llegado el pensamiento Gonzalo a la capital. Del edificio ha sido un herido. Acá hay otro coche. Se está elevando un tanque. Acá hay otro coche de gasolina. Un niño. Están saliendo del edificio donde se encuentra el carro. El pensamiento Gonzalo fue un concepto que utilizaba Abimael Guzmán para nombrar la visión política y particular del marxismo, leninismo, maoísmo implantado por el Partido Comunista del Perú en muchas personas. Otro de los ataques más significativos fue el de 1980, donde hubo una quema de ánforas y luego fueron avanzando por toda la serranía de nuestro país. Dejando en el camino miles de víctimas, entre ellos niños, mujeres, ancianos y autoridades de todos los niveles. Nuestro grupo ha elegido este tema ya que es uno de los temas más interesantes e importantes. Sin embargo, muy pocas personas en el Perú saben de esto, dando así la posibilidad de que una persona con diferentes pensamientos organice un nuevo partido revolucionario. Las razones por las que movimientos terroristas como Sendero Luminoso aparecieron en el país son varias, en el ámbito social, político, económico, pero una muy importante es el fracaso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual había prometido una revolución, un cambio drástico con respecto a la derecha política que el APRA se había sometido, pero acabaría con reformas fallidas que impulsarían las motivaciones de grupos radicales. Explicado en la sesión 12 de temas de historia del Perú, estos grupos empezaron a infundir sus ideas violentas sobre jóvenes y campesinos que rápidamente iban siendo adoctrinados para convertirse en un futuro en guerreros del nuevo orden terrorista. Como consecuencia principal, el gobierno de Alberto Fujimori tuvo como excusa el miedo infundido por el terrorismo para aplicar medidas duras y aplicar una política autoritaria que, a largo plazo, acabaría causando daño a la población. Explicado en la sesión 14 del curso, el presidente Fujimori utilizaría este terror infundido por Sendero Luminoso para mantener a la población a raya, como medidas de prevención ante actos violentos y la consolidación de su discurso de la antipolítica. ¿Cómo le afectó el terrorismo en los años 80? Hola, mi nombre es Úrsula. Bueno, les comentaré que mucho, porque pasamos momentos muy difíciles, no solamente como personas, sino como familia, ¿no? Y básicamente como peruanos. Fueron unos momentos muy difíciles. Yo ingresé a la universidad en el año 81 y es cuando estaba en todo su apogeo el terrorismo. Bueno, les voy a comentar una anécdota en el que yo estudiaba en la Universidad de San Martín, la administración turística, y la sede quedaba en Miraflores. Y bueno, como de costumbre, como todos los días, plan de 8:30 de la noche, recibiendo clases, y ¡pum! Lo único que yo recuerdo es que estaba tirada en el piso porque las lunas habían explotado,
pues habían puesto una bomba por ahí cerca, entonces y muy asustados, y el director no nos dejó salir, hasta pasaba 1, 2, 3 horas sin nada, y eran las 11 de la noche y no podíamos salir, y mis padres preocupados en casa por las noticias y yo desesperada justamente por ello, ¿no? Bueno, fue una de tantas anécdotas que hemos vivido en tiempos universitarios, y bueno, en una oportunidad también en el micro pidiendo documentos, no podías tú salir sin DNI, de ninguna manera podías salir sin documentos porque te podían llevar detenida a la comisaría, ¿no? Porque te confundían con un terrorista, y fueron en las universidades, eran como cuando eran los puntos estratégicos para reclutar a jóvenes para ser los terroristas, entonces ni hablar que podía salir indocumentada, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, muy apremiantes, mucho, ¿no? Mi nombre es Carlos. Bueno, afectó muchísimo el terrorismo, sobre todo en el aspecto psicológico, ¿no? Para mi familia, mi esposa, nuestros hijos. Creo que fue una etapa muy difícil. Vivíamos en zozobra, teníamos un departamento muy cerca a la Universidad San Marcos, donde se gestaban muchas situaciones de terrorismo, los coches bombas que afectaban los cortes de luz por la voladora de las torres de alta tensión. Pero uno de los momentos más difíciles y más trágicos fue cuando pusieron una bomba al pie del edificio donde nosotros vivíamos. A eso de las 10 de la mañana, todavía era muy temprano. Sin embargo, estábamos ahí con mi esposa en el lado de la cocina, cuando de un momento a otro detonaron el explosivo, y tan fuerte fue la explosión que estábamos en la cocina, y recuerdo que nuestra refrigeradora se abrió la puerta de golpe, así muy fuertemente, mi esposa en el piso, yo también, y ese momento me ha quedado muy grabado, ¿no? Entonces creo que fue uno de los momentos más difíciles que pudimos haber pasado. Gracias. La manera en que la sociedad y el Estado llevaron a cabo este problema del terrorismo estuvo lleno de bastantes controversias, tanto por la violencia ejercida durante esa época, tanto por los movimientos terroristas como el Estado mismo. En esa época, el movimiento revolucionario de Túpac Amaru pretendía hacer una revolución al estilo de Cuba, por lo cual todos sus miembros utilizaban uniformes, que era un caso diferente al Sendero Luminoso, los cuales no lo hacían y además se camuflaban entre la población. Este fue el caso, la causa por la cual durante los operativos mucha gente inocente fue juzgada y fue asesinada a manos del Estado mismo también. Y pues una solución a este caso hubiera sido un mayor estudio y análisis frente a la determinabilidad de la inocencia de las personas, además de buscar algún tipo de reformatorio en las ideas, ya que eran épocas diferentes donde la población peruana estaba más involucrada en la política, y además de que hace años atrás había terminado la Guerra Fría, por lo que muchos jóvenes estaban viéndose influenciadas a formar parte de esto, mucha gente, universitarios, por lo cual que de repente mucha gente joven murió, por lo cual de repente se hubiera buscado algún tipo de apoyo o algún tipo de cambio de idea para cambiar a las personas jóvenes más que todo.